El día de hoy está con nosotros la historiadora Julieta García García. Ella es subdirectora de Monumentos Históricos del INAH. Maestra, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerla aquí porque nos va a hablar sobre uno de los rincones pues con más historia en la Ciudad de México, que es la Plaza de la Ciudadela. Así es. Bueno, esta plaza y este edificio de la Ciudadela en realidad fue la antigua Real Fábrica de Tabacos, de cigarros, como le llamaban en la época virreinal. Sí. En finales del siglo XVIII se manda a hacer los planos para construir esta fábrica y no da tiempo porque rápidamente llega la Guerra de Independencia. Se les y entonces adelantó la independencia. Se adelanta y ya no se construye, es decir, se empieza a construir, se van, vienen, se aprueban, se niegan los proyectos de los planos, Sí. y no se termina de construir. Sin embargo, el virrey Calleja, Sí. que llega ya pues previo a la época de independencia, se da cuenta de que ese lugar es importante, es muy grande y vaya la redundancia, ¿verdad? Como Ciudadela es una ciudad dentro de la ciudad, en donde se puede guardar armas. Muy bien. Y lo utiliza como arsenal fabril, arsenal de armas, Sí. y la arquitectura fabril le favorece, aunado a que tiene una arquitectura también militar. Tiene 2 baluartes en los ángulos, Sí. y esto hace que pueda tener una capacidad mayor para almacenamiento, ¿no? Claro, y luego después de ser almacén de armas, ahí estamos viendo en pantalla precisamente escenas de la escena trágica, que es un poquito posterior a lo que nos está contando. ¿Qué utilidades tuvo este edificio, el de la Ciudadela? Bueno, como arsenal militar, se queda prácticamente toda la época juarista, toda la época del siglo XIX, hasta precisamente llegar la Revolución Mexicana. Que son las imágenes que vemos, que son ¿verdad? las que ahora Sí. vemos. La Revolución Mexicana en la Ciudad de México, Sí. digamos que tiene presencia precisamente en este lugar, en la Ciudadela. ¿Qué pasó ahí? Ahí, Bernardo, esto es un gran acontecimiento, un gran chisme. Sí. Bueno, Bernardo Reyes y Félix Díaz, militares, se sublevan. Y ¿Ya? entonces, ya es Madero presidente, se les sublevan y entonces van a Palacio Nacional, toman Palacio Nacional, pero Bernardo Reyes cae en la reyerta, ¿no? ¿Muere ahí? Muere ahí. Muy bien. Entonces, bueno, lo que hace Félix Díaz, Sí. el sobrino de Díaz, De don Porfirio, que era militar. que era militar, se apertrecha en la Ciudadela. Ya. Y entonces Madero lo que hace es, va a Cuernavaca, Sí. a platicar, a traer tropas de Felipe Ángeles, que es también Ya. otro militar que está ahí en las inmediaciones de la ciudad. Esto sucede entre 1 o 2 días, esto pasa el 9 de febrero y cuando regresa Madero y los militares, pues la ciudad ya es un caos realmente, ¿no? O sea, hay una gran revuelta y ya tomaron la ciudad, y a ellos, a Madero, que es el presidente, y a Pino Suárez, que es el vicepresidente, se quedan en Palacio Nacional, todavía, con esta estatura de presidente y vicepresidente. Claro. Y está muy cerca la Ciudadela de Palacio Nacional. Muy cerca. Punto estratégico. Punto estratégico, recordemos, era el lugar donde se guardaban las armas, pero además la batalla, hay narraciones en donde se dice, ¿no?, cómo los edificios aledaños resultan altamente dañados. Por la balacera. Por los cañonazos y demás. Una de las más, digamos, reconocidas es la destrucción de la Puerta Mariana en Palacio Nacional, que es la puerta del lado norte del palacio. Por supuesto. Entonces, y podemos visitar este monumento histórico, Hoy ¿verdad? lo podemos visitar. ¿Es un museo? ¿Cómo funciona? Actualmente comparte el Centro de la Imagen y comparte la Ciudad de los Libros. Tiene una historia, bueno, ahí iba a ser el Museo de Antropología, iba a ser el Archivo de la Nación, pero terminó siendo una gran biblioteca que, por supuesto, sería maravilloso, porque ahí podemos conocer más de esta batalla, ¿no? Maestra, pues muchas gracias. Y hay que ir a la Plaza de la Ciudadela, escenario de la historia de México. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros.